les voy a subir un cuestionario, supongo que sea de multiple choice, con un plazo para contestarlo, y haremos, no sé, desde las 8 hasta las 12, pónganle, o de 10 a 12, para que en una horita ustedes lo hagan y lo suban. Pero, o sea, esa cara de perro, hay que rendirlo, como si fuera un parcial, digamos, ¿sí? O sea que ese día es día de parcial, tienen que conectarse directamente al cuestionario y bueno, nada, hacerlo y automáticamente se sube y ahí se evaluará. Va a ser fácil, sencillo seguramente, pero de los temas que vimos todos juntos, o sea, de hechos jurídicos, actos jurídicos, obligaciones y lo que lleguemos a ver de contratos. Todo eso que ustedes ya tienen ahí resumido va a ser sobre eso. Así ya nos adelantamos si tenemos algún tipo de evaluación, por si el día de mañana, porque no tengo ni idea cómo van a evaluar esto, si vamos a terminar la cursada, si la terminaremos el año que viene, no sé, no tengo ni idea porque nadie me ha dicho nada y creo que nadie sabe nada. Pero nosotros para ir llevándola vamos a hacer ese tipo de evaluación, ¿sí? Lo que sí les voy a decir es que lo tomen como si fuera un parcial, no es, no puedo hacerlo, lo hago otro día, 5 días después, 10 días después lo entrego, no, es ese día a esa hora. No hay chance. Después, en todo caso, se verá qué pasa con aquellos que no puedan hacerlo. Pero vayan buscándole la vuelta porque les estoy avisando un mes antes para que justamente ese día lo tengan reservado para esto, ¿sí? Hay una cosa, que hay una realidad. Yo, la mayoría de ustedes no los veo ni siquiera cuando les doy clase. El día que hagan el cuestionario, capaz que están con la hermana que estudia Derecho al lado, con el primo que sabe mucho porque es abogado, y lo hacen en 2 minutos y sacan una muy buena nota. Me alegro, bien por ustedes, los felicito, pero no sirve de nada, chicos, porque el día que tengan el final no va a estar el primo al lado o la hermana al lado, van a estar ustedes solos. Entonces, más vale, o sea, tampoco es definitorio, ni es algo que oh, sí, qué bueno, sacó un 10, ya no, no sirve de nada. Háganlo a conciencia, solos, si sale mal, si sale bien, sale bien. Pero no hagamos trampa a esta altura porque no tiene sentido. ¿Estamos? Bien. Por lo menos hay 4 que movieron la cabeza diciendo que sí, los demás, Dios dirá. La clase pasada hemos visto la clasificación de las obligaciones, ¿no es cierto? Yo hoy así, rapidito les voy a explicar el temita que falta para terminar con obligaciones, que es una extinción de las obligaciones, y el lunes arrancamos con contratos directamente, ¿sí? A mí los temas que me interesan que ustedes sepan son estos: hechos jurídicos, obligaciones, contratos. Derechos reales, es un poco, les voy a dar nada más que lo más importante. Pero lo básico es esto. Lo anterior es importante, vamos a ver cómo lo manejamos, pero quiero que quede bien claro todo esto. Bueno, ahora tenemos un alumno más por lo que veo. ¿Que tu hijo? Ah, qué jovencita para tener un nene tan grande. Tengo 2. ¿2 tenés? ¿Por qué edad tenés? 30. Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, Yo a tu edad también tenía 2, así que está bien. sí, ya. Bien. Les decía, vamos a ver la extinción de las obligaciones. Fíjense que lo que vamos a ver ahora es cuándo una obligación deja de existir, ¿sí? ¿Cuándo comienza a existir? Lo vimos cuando vimos la fuente de las obligaciones, vimos la clasificación, y ahora vamos a ver de qué forma una obligación deja de existir. O sea, es cuando desaparece la relación que había entre el acreedor y el deudor, ¿sí? La principal forma de distinguir una obligación es cumpliéndola. Si yo a vos te debo 2.000 pesos, qué mejor de cumplir para no debértelos más, ¿no es cierto? Y se extingue. Acuérdense que las obligaciones no es solamente entregar dinero, sí que la obligación podría ser, por ejemplo, devolver el departamento cuando termina el contrato de alquiler, no hacer arreglos en ese mismo departamento, entregar un auto, todos son obligaciones. ¿Por qué aclaro esto? La forma más común que ustedes tienen ahí de distinguir una obligación es cumplirla. Y fíjense que cumplirla se llama pago. ¿Mm? Cuando decimos pago es el cumplimiento de la prestación que hace la obligación, sea cual sea. ¿A qué voy con esto? Que pagar no es entregar dinero, pagar es cumplir con la obligación. Si vos devolviste el departamento al terminar el contrato, pagaste. Si vos levantaste la pared de ladrillos que te contrataron para que levantes, pagaste.
¿Entienden? Pagar es cumplir con la obligación, sea cual sea. Si ustedes el día de mañana en un examen ponen pago, es entregar una suma de dinero porque no leyeron nada, porque no estudiaron, porque si estudian saben que pagar es cumplir con la obligación, sea cual sea el contenido de la obligación. Bien. Fíjense que el pago es un hecho jurídico, voluntario, lícito, que tiene por fin extinguir una obligación. O sea que el pago es un acto jurídico. Y como todo acto jurídico, para poder realizar el pago, tiene que ser una persona capaz. ¿Sí? Un incapaz no puede realizar un pago. Capaz, ¿se acuerdan que significa ser mayor de edad, no ser demente, nada, todo eso que ya estudiaron? Entonces el pago lo realiza una persona capaz, porque lo puede hacer el que tiene la deuda. Y fíjense que ahí en el resumencito dice, por sí o en representación. O sea que alguien podría pagar en representación de otro. Ustedes saben lo que es un representante. Yo no puedo ir a pagar, pónganle que deba 500.000 pesos, no puedo ir yo, le doy la plata a otro para que vaya y pague en nombre mío. Eso es perfectamente válido, paga en representación. Y fíjense que el pago, fíjense esto que es importante, dice, y aún por tercero ignorándolo el deudor. O sea que el pago lo puede realizar cualquiera, aún lo puede realizar un tercero. Un tercero es todo aquel que no forma parte de la obligación. Suponete que uno de ustedes debe 500.000 pesos y como yo soy buen tipo voy y pago esa deuda. El acreedor no puede no aceptarme el pago. Tiene que aceptarlo porque a él no le importa a quién le pague, lo que le importa es que le paguen. Entonces, yo soy un tercero y voy y pago y el tipo tiene que aceptarlo. Y aunque el deudor no lo sepa, el deudor podría no saber que yo estoy pagando, igual el tipo tiene que aceptarme el pago. Después el deudor va a quedar debiéndome a mí, por supuesto. Yo voy a ser acreedor de ese pibe, pero esa obligación con el deudor se extingue. ¿Entienden? Entonces el pago lo va a hacer el deudor, que va a ser una persona capaz, un representante del deudor, o incluso puede hacerlo un tercero sin que el deudor lo sepa. Fíjense, porque dice a quién se debe realizar el pago y todo eso son a quién le tenés que pagar, al acreedor, al heredero del acreedor. ¿Saben lo que es ceder un crédito ustedes? ¿Qué sería ceder un crédito? Si vos a mí me debes 500.000 pesos, yo podría cederle ese crédito a otro para que ese otro sea tu acreedor ahora y yo ya no lo soy más. Yo le cedo el crédito al Banco Provincia y el Banco Provincia pasa a ser tu acreedor. Entonces, vos le tenés que pagar al Banco Provincia. Entonces, ¿a quién se le paga? Al acreedor, si falleció su heredero, o si lo cedió a quien se lo haya cedido. ¿Me siguen o estoy hablando así solo muy, muy rápido y no? Sí, profe, se va entendiendo bien. Sí, profe, se Y entiende. todo esto que ustedes tienen ahí para leer y que lo van a leer y que no es complicado y no es problema, lo que yo quiero, les voy a marcar lo que es importante. Fíjense lo que veníamos diciendo, que el pago es un derecho y un deber del acreedor, del deudor. El deudor tiene derecho de pagar, ¿sí? Ahora, ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué pasa si el acreedor no le quiere cobrar? ¿El deudor puede hacer algo? Supóngase que yo voy a pagar el alquiler y el acreedor me dice, nada, deja, no me pagues nada. Al mes siguiente voy a pagar el alquiler y el acreedor me dice, no, se fue a Europa, no está. ¿Yo qué podría hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Podés reclamar ante el juez? ¿Y qué le voy a reclamar? ¿Qué vas a reclamar? Que el acreedor Que no- no quiere recibir mi dinero ¿Y por y qué que querrías pagarle vos? para que no se me genere una deuda. Para que no tengas una deuda que te provocaría tener que pagar intereses, deuda que te provocaría, incluso te podría venir el acreedor el día de mañana y decirte, flaco, me debes 2 meses, considero que el contrato está rescindido, tenés que irte, te echan. Por eso vos tenés derecho a pagar. Entonces, cuando vos tenés derecho a pagar, ¿qué es lo que tenés que hacer? Vas a un juez y le decís, señor juez, el sujeto este no me quiere cobrar y yo quiero pagarle.
¿Qué hago con la plata? Entonces después te dice depositarla en un banco y yo lo llamo a preguntarle por qué no te quiere pagar, no te quiere cobrar. Eso se llama pago en consignación. Lo depositas en el Banco Provincia, le decís, lo llaman al acreedor y dicen, che, flaco, venís, ¿por qué no querés cobrar la plata? No, bueno, acá la tenés, tomá. El deudor queda desobligado. Pero fíjense que esto de pagar no es solamente entregar sumas de dinero. Profesor, ¿Sí? perdón. ¿Puede repetir cómo se llama la operación? Pago por consignación. Consignación. ¿Vieron cuando no tiene nada que ver con esto? Ustedes, si yo le pregunto qué es una consignación, sí, cuando sacás bebida y devolvés lo que no tomaste, no, bueno, eso no tiene nada que ver con esto. Es un depósito judicial de la suma adeudada y después el juez resuelve a quién le correspondía. Les doy un ejemplo más clarito. Acuérdense que pagar no es solamente entregar dinero. Pagar sería, por ejemplo, devolver el departamento cuando termina el alquiler, dijimos. ¿Qué pasa si ustedes lo quieren devolver y el acreedor le dice, no, yo no te lo recibo, porque me pintaste la habitación de rosa y a mí no me gusta? ¿Tiene derecho a no recibírtelo por eso? Lo podemos discutir. Pero yo creo que no. Entonces voy al juez y le hago lo que se llama consignación judicial de la llave. ¿Qué significa? Simbólicamente deposito la llave en el juzgado y le digo, el tipo no me quiere recibir el departamento y yo se lo quiero entregar. Así que dejo la llave acá y con eso cumplo con mi obligación. El juez lo va a llamar al dueño del departamento y le va a decir, che, loco, ¿por qué no querés recibir la llave? Y porque me lo pintaron de rosa. No, flaco, no es excusa. Llévatela. Tomá, el flaco cumplió. O va a decir, no, tenés razón. Che, pibe, no te la recibe porque tiene razón de no recibirla. ¿Mm? ¿Entienden? Eso es consignación de la llave. Podría suceder que yo venda mi auto y el tipo que se lo tiene que llevar no se lo lleva porque lo tengo con las ruedas desinfladas y no me lo quiere venir a buscar y no se lo quiere llevar. Yo lo consigno judicialmente. ¿Mm? Deposito judicialmente el dinero para desobligarme. Por ahí los ejemplos que yo les doy son medio que no vas a hacer un juicio por esto. Pero por ahí ustedes han escuchado que no hace mucho tiempo, en el 2000, sí, ya hace 20 años atrás, ustedes casi no habían nacido, existió lo que se llamó o sea, que un día el dólar valió $1 y el día siguiente pasó a valer pesos. ¿Mm? Mucha gente se endeudó en dólares comprando los dólares a $1 y cuando fueron a pagarlo resulta que el dólar valía $3. Imagínense que yo hoy debo 100.000 pesos y mañana debo 300.000 pesos. Yo, por ejemplo, saco un crédito en dólares en el banco. Saqué $20.000 porque con el 25% de mi sueldo podía pagar la cuota. Cuando eso se triplica, ¿quién paga la cuota? Nadie. Ni la va a pagar. Los bancos oficiales, bueno, la arreglaron. Pero ¿qué pasó con la gente que sacó préstamos particulares? Yo le vendí mi casa al vecino por $20.000 a pagar el jueves. Resulta que el jueves el dólar vale 3 veces más. El vecino va a querer dólares. A mí no me vas a dar pesos. Y el otro va a decir, blanco, yo no puedo darte el triple de lo que vale. Es una locura. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba y consignaba judicialmente el dinero. Yo al señor le debía el equivalente a 800.000 pesos. Acá hay 1.000.000 que los venga a buscar. Y yo acá después discutimos. Entonces el juez tiene que hacer un juicio para ver quién tiene razón y cómo se resuelve el tema. Mientras tanto, la plata está depositada y no corren intereses, ni gastos, ni perjuicios. ¿Entienden? Mucha gente le agarró un bobazo importante cuando pasó eso. ¿Se imaginan lo que te tripliquen las deudas de un día para el otro? Una locura. Pero bueno, pasó como tantas otras cosas que pasan. Entonces, eso es el pago por consignación. Cuando se deposita judicialmente lo que sea que se deuda y es el juez el que resuelve quién tiene o no razón y en su caso va a fallar, digamos, bueno, sí, tenías razón llévate la plata, no tenés razón, flaco, paga lo que debes. Bueno, por eso decimos que el pago es un derecho y un deber, pero también es un derecho que tiene el deudor. El deudor tiene derecho a extinguir la obligación. Muy bien. Y después está ahí un ejemplito ahí del pago por subrogación. Cuando uno subroga, significa que se pone en lugar del otro. Si el pago lo hace un tercero, ese que pagó se subrogan los derechos del acreedor. ¿Qué significa? Que si yo pago una deuda que no es mía, paso a ser el acreedor de esa deuda con respecto al deudor en el mismo lugar que estaba el acreedor antes. ¿Entienden? Cambia el acreedor.
Yo de onda pago la deuda que es tuya, pero automáticamente yo paso a ser el acreedor de esa deuda en los mismos términos que estaba el otro. Entonces, que le quede claro, pagar es cumplir con la obligación, sea cual sea la obligación. El pago se hace al acreedor, a un heredero del acreedor, a un representante del acreedor o a quien éste haya cedido el pago. Para pagar hay que ser una persona capaz, ¿sí? No puede realizar un tercero el pago. Y si el que realiza el pago es un tercero, ese tercero se subroga en los derechos del acreedor. Y si el tipo, el acreedor, no me quiere cobrar como yo tengo derecho a pagar, puedo hacer lo que se llama el pago por consignación, que es la consignación judicial del pago. Básicamente se deposita, si es dinero, en el banco acá sería en el Banco Provincia, a nombre del juez, a la orden del juez. Y el juez resuelve si corresponde o no. Bien, esa es la principal forma de extinción de las obligaciones, cumplirla, pagar. Pero hay otra forma, de hecho hay 9 formas más, no sé si vieron para abajo, hay como 7 u 8 formas de que no se extinga sin cumplirla, por otros motivos. Así que vamos a ir viendo de a uno. ¿Me siguen? ¿Están todo bien? ¿Está todo en orden? Porque son 17, veo 2 o 3 que dicen que sí con la cabeza y el resto supongo que estará todo bien, ¿no? Sí. Sí, Suponemos. profe. Bien. Bien, me alegro mucho. Fíjense, la primera forma de extinción que no sea pagando es novación, dice. Novación viene de algo novedoso, algo nuevo. ¿Sí? Acá habla de se transforma una obligación en otra. En realidad se cambia una obligación por otra. Yo a vos te debo 500.000 pesos y como no puedo pagártelos, cambiamos la obligación. No te debo más 500.000 pesos, ahora te entrego mi auto. Mi obligación ahora es entregarte mi auto. ¿Entienden? La obligación de entregar 500.000 pesos desapareció, se extinguió, se cumplió. Ahora tengo la obligación de entregarte mi auto. Se crea una obligación nueva que extingue la obligación anterior. Yo por ahí tenía que entregarte mi auto y como no pasó algo que no puedo, bueno, ahora mi obligación es darte 500.000 pesos. O sea, puede ser al revés, puede ser cualquier tipo de ejemplo, donde vos cambiás la obligación por otra. Eso es una novación. Una obligación se extingue y en su lugar nace otra obligación nueva, distinta a la anterior. Novación. 3. Compensación. ¿Qué es compensar? Es cuando dos personas son acreedores y deudores recíprocamente, la deuda se extingue hasta el monto de la menor. Si yo a vos te debo 500.000 pesos y vos me debes 1.000.000, yo no te debo más 500.000 pesos. Ahora vos me debes 500 a mí nada más. ¿Entienden? Se compensa lo que te debe el acreedor con lo que te debe el con lo del. O sea, los dos somos acreedores y deudores recíprocamente. Entonces las deudas se compensan y va a quedar subsistiendo solamente la diferencia a favor del que debía más. Eso es compensar. Supónganse que yo le hago un trabajo al verdulero y el verdulero me debe 10.000 pesos de honorarios. Yo le debo 5.000 pesos de verduras. Perfecto. Ahora él me debe 5.000 nada más a mí. Yo no le debo nada. Mi obligación se extinguió porque se compensó. Sencillo. Después está la transacción. ¿Qué es transar? ¿Qué es transar? Bueno, ustedes sabrán lo que es transar, pero transar es dos personas que se ponen de acuerdo y arreglan. Fíjense que ahí la definición habla de obligaciones litigiosas o dudosas. ¿Qué significa? Son obligaciones que están discutidas. Entonces, para no discutir más, transamos. Siempre la frase es: más vale un mal arreglo que un buen juicio. Voy a dar un ejemplo clarito que donde más se usa la transacción, que es en los juicios laborales. Ustedes están trabajando en negro en un trabajo en negro durante muchos años, los echan, le hacen un juicio al tipo, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que demostrar que eran empleados, que estaban en negro, que cobraban, no sé, 20.000 pesos por mes y que el tipo les debe 100.000 pesos por haberlos echado. Eso tienen que demostrar en el juicio.
El tipo va a decir que ustedes no son empleados de él y que no te deben nada. Vamos a juicio. Ir a juicio implica muchas variables. Ustedes podrían perder y quedarse sin nada, el tipo podrían ganar y ganar los 200.000 pesos, o podrían perder y quedarse sin nada, el tipo lo mismo. Entonces, ¿qué se hace antes? Hay una instancia de arreglo, de transacción. Pongámonos de acuerdo. Entonces viene el tipo y te dice, bueno, mira, yo no te voy a pagar 200.000, te doy 100.000, pero no vamos al juicio. Entonces vos decís, bueno, me das 100.000, no corro riesgo de no cobrar nada, damos por demostrada la relación laboral, él reconoce que yo era empleado, arreglamos, transamos los 100.000 pesos. Yo me llevo 100.000 y él paga 100.000. ¿Entienden? Una deuda de 200 la transamos en 100. Entonces yo no corro riesgo de perderlo porque no van los testigos, porque algo sale mal, y el otro tipo no corre el riesgo de que le saque hasta la camioneta. Eso es transar, ¿sí? Cuando no está discutida la relación. En vez de ir a un juicio, lo arreglamos antes, lo transamos. Esto es más común de lo que parece. Yo insisto, por ejemplo, a vos tenés que dejar el departamento, me vas a hacer un juicio porque te debo 5 meses de alquiler. Entonces yo te digo, mira, vamos a hacer un arreglo, no te pago 5 meses, te doy 2 meses y mañana me voy y te devuelvo el departamento. Y el dueño dice, bueno, más vale tener el departamento y qué importa que me deba 3 meses. Porque si vas por todo, capaz que te quedas sin nada. Después estás 2 años de juicio, no tenés el departamento. Entonces, bueno, arreglamos así, ¿sí? Transamos de esa manera. ¿Entiendes? Eso es transacción, es transar. No se cumple la obligación al 100%, pero se extingue de todas maneras. Bueno, Bien. espero que le vaya quedando claro. Confusión es cuando, este es más difícil que suceda, ¿no? Es más raro, pero en una misma persona se confunden la calidad de acreedor y deudor. O sea que una persona pasa a ser acreedora y deudora de sí mismo. Supónganse que yo le debo 20.000 pesos a mi hermano. Mi hermano fallece y yo heredo a mi hermano. Supongamos, estamos siempre suponiendo, ¿sí? Yo heredo a mi hermano. Entonces, dentro de lo que heredo la plata que yo le debo a él. Entonces yo paso a ser acreedor y deudor de mí mismo. O sea que en mi patrimonio está mi deuda, obviamente que se extingue, no tendría ningún sentido que yo me haga juicio a mí mismo para cobrarme la plata, ¿no? Claro, la saco de un bolsillo y la pongo en el otro, cancelé la obligación, no. Podría suceder también que una empresa, una sociedad anónima, absorbe a otra sociedad más pequeña con la cual tenía créditos. Esa sociedad pasa a ser acreedora y deudora de sí mismo. Esa deuda se extingue. ¿Entienden? ¿Me siguen? Bien. Hablo tanto que a veces Sí, pienso profe. que no es más negro. Se le entiende. Como no hay interrupciones, vamos rápido. Yo les aseguro que todo esto lleva un par de horitas darlo en clase en vivo. Acá en 40 minutos uno va, listo, avanzamos. En vivo lleva un rato más largo esto. Bueno. Renuncia. ¿Qué significa renunciar? Claramente es desistir de la deuda, ¿no es cierto? Es decir, deja flaco, no me debes nada, estamos de acuerdo. Pero fíjense que acá lo importante es que la renuncia es un acto jurídico bilateral. ¿Qué significa que es bilateral? Que necesita dos partes, o sea que la renuncia tiene que ser hecha y tiene que ser aceptada. O sea que el deudor tiene que estar de acuerdo con la renuncia que hizo el acreedor. O sea, que el acreedor dice, flaco, te perdono, no me debes nada. Pero el deudor tiene que decirle, gracias, quiero... Espera, acá se enganchó una. Quiero que, o sea, acepto que haya renunciado. No es unilateral. ¿Me explico? Tiene que ser hecha y tiene que ser aceptada. Si no es aceptada, no existe la renuncia. Bueno, y por último tenemos, la imposibilidad de pago. Esto ya lo vimos el otro día, no sé si se acuerdan, que cuando se inculpa del deudor, el tipo no puede cumplir con la obligación porque pasa un hecho imprevisible, un caso fortuito, fuerza mayor, que es un hecho imprevisible
o un hecho que aún pudiendo preverlo no puedes evitarlo. Por ejemplo, mi obligación es devolver el departamento cuando termina el contrato de alquiler, pero resulta que el departamento se prendió fuego, sin culpa mía. Cayó un rayo y lo prendió fuego. No puedo devolverlo. Bueno, esa obligación se extingue y no por culpa mía. Se extingue porque es imposible de cumplir. Si yo alquilo un auto y me lo roban, bueno, yo lo dejé en una cochera bien y así todo me lo robaron. Esa obligación de devolver el auto se extingue, pero no es por culpa mía. No sería el caso de que yo te deba $30.000 y de pronto el gobierno prohíba comprar dólares, ¿sí? Porque en ese caso se transforman en pesos y de alguna forma, pero bueno, podría suceder. Hoy mañana podrían venir y pedirme, flaco, me debe $10.000 y yo le tengo que decir, ¿y de dónde cree que lo saque? Si no me venden, si no me dejan comprar, ¿cómo hago para pagarte $10.000? No es culpa mía. Me es imposible hacerlo por algo que yo no puedo evitar, algo que no puedo prever. Entonces, bueno, ahí no es que se extinguiría la obligación porque al ser dinero, el dólar se puede transformar en pesos y en todo caso debería pesos yo. ¿Sí? Mucho, pero pesos. ¿Entienden? Fíjense que acá, esto vamos a darlo como para que aprender algo nuevo. Habla de, por ejemplo, si se expropia el inmueble que debía darse. ¿Ustedes saben lo que es una expropiación? Expropiación es cuando el Estado te saca a vos algo que es tuyo. Que no es fácil. ¿Sí? Pero podría suceder cuando hacen una ruta, van a hacer acá la autopista, allá en el Cholo van a hacer la autopista y cuando están haciendo la autopista se encuentran con que hay terrenos que tienen dueño. Entonces el Estado va y dice, flaco, ¿me vendés el terreno porque vamos a hacer una autopista? Que el tipo dice, nada, te lo vendo nada. Bien, se lo expropian. Se lo sacan. Pero no se lo sacan, se lo sacan significa que sale una ley que declara ese terreno como de utilidad pública y por lo tanto lo obligan al tipo a venderlo. Si no quiere venderlo, un juez va a decir de cuánto es la plata, le entregan la plata que corresponda y andate. Es la única forma que hay en que el Estado te puede sacar a vos algo que es de tu propiedad. Por lo general puede ser una casa, un terreno que esté al lado, no sé, se necesita hacer una ruta, pasar un oleoducto, pasar un gasoducto, o ampliar un hospital, ampliar una escuela, todo eso son posibles expropiaciones. Insisto, no es algo que el gobierno haga alegremente y va a ser por la vida expropiando, pero por ahí, por tu casa tiene que pasar una calle y, bueno, podrían expropiarte. Pero una calle es más difícil, porque es municipal. Cuando es nacional o provincial, por ahí es un poco más fácil. ¿Entienden? Entonces, si yo de pronto tenía que entregar, vendí mi casa y cuando lo vienen a buscar me dicen, no, flaco, me la expropiaron porque quieren ampliar acá la escuela de acá a la vuelta. No es culpa mía que la hayan expropiado. Entonces yo no tengo obligación de entregar mi casa. Tampoco me voy a quedar con la plata que me dieron por ella, ¿no es cierto? O sea, no es que yo no cumplo con mi obligación, pero tampoco me voy a beneficiar de eso. ¿Está claro? Bien. Sí, profe. Sí, está claro. No, porque como nadie pregunta nada, nadie tiene ninguna. No entendí lo que estamos hablando. Bueno, por ahí. Estamos Soy tomando demasiado- apuntes, profe. Es algo que no están acostumbrados en esta carrera todavía, ¿no? Estamos tomando apuntes. Eso Vamos. es algo a lo que no están acostumbrados en esta carrera todavía. No deben tener mucho apunte, mucha clase, mucho, ¿no? Bueno, Yo sí, profe. Yo hago resúmenes todo el tiempo. de todas las materias. Pues me refiero a tomar apuntes en Y clase. trato de que sí. Pero a tomar Ah, apuntes también sí, pero hago los resúmenes de... de lo que No le me dan los sale. profesores, de los materiales que Claro. le dan. Vale. Más les vale. Bueno, después tenemos la. Pasa que si no, no tenemos carpeta. Y bueno, pero la carpeta es algo que se va extinguiendo de a poco. Ahora es todo online, así que poco a poco ya casi Claro, nadie sí, tiene. pero por ahí es un poco más cómodo tener la carpeta y ir leyendo de ahí. Es más fácil de estudiar, por supuesto. Nada, pasa que yo les decía, porque con esto de la virtualidad seguramente no deben tener. Si ustedes fueran todos los días a clase de 8 a 12 y con 2 horas con el profesor, ahí sí que tendrían apunte, tendrían material, trabajo, deben estar un poquito light este año. Bueno, vamos a ver antes que termine, así ya después los dejo tranquilos, la prescripción.
La prescripción es importante porque el año que viene se la van a preguntar en derecho laboral o en derecho comercial, ustedes van a decir que no saben lo que es. A pesar de que ya se las di la vez pasada, la vuelvo a dar y se la van a volver a dar otra vez y van a decir que no saben lo que es. No sé por qué tienen problema con la prescripción. Acuérdense, ya lo vimos, pero prescripción es cuando se extingue una obligación por el paso del tiempo. Si vos no reclamás durante un tiempo determinado, prescribe, no puedes reclamar más. Por ejemplo, este ejemplo que veíamos hoy del juicio laboral. Si a vos te echan de tu trabajo, vos tenés 2 años para poder hacer un reclamo judicial. Vos tenés 2 años para ir a hacerle juicio al patrón para que te pague lo que te debe. Si vos en esos 2 años no vas, prescribe, no puedes reclamar más. Después, depende del tipo de deuda, las prescripciones pueden variar. Hay de 5 años, de 10 años, depende si es una deuda contractual o extracontractual. Pero toda obligación prescribe, porque no podés tampoco estar toda la vida esperando que el tipo venga a cobrarte la deuda que tenés. O sea, capaz que mañana viene el tipo y me dice, che, hace 20 años vos me firmaste un pagaré y no me lo pagaste nunca, así que te hago un juicio para cobrártelo. Nada, no está bien, ¿eh? O sea, no podemos estar así. Entonces, por eso las deudas prescriben. Hay prescripciones más cortas y prescripciones más largas. Pero después de cierto tiempo ya no te pueden reclamar más. Todo prescribe. Si vos te mandás una macana el día de mañana, cometés un delito, también prescribe. Yo le pego una piña a mi vecino mañana, no voy a estar toda la vida esperando que venga a hacerme juicio porque le pegué una piña. Si él no lo hace, no hace la denuncia en un par de años, ya no puede hacerla nunca más. Un delito más grave prescribe después de más tiempo. Un delito más sencillo prescribe a los 2 años. Vos no podés meter preso a un tipo porque hace 40 años mató a una persona. ¿Sí? Hay excepciones. Hay cosas que no prescriben nunca. La desaparición la sustracción de menores o los genocidios, esas cosas no prescriben nunca. O sea, robarse un nene no prescribe nunca. Porque es un delito que sigue. Pero matar a un tipo, robar, estafar, pegarle una piña a otro, incluso hasta un abuso, en un momento determinado prescribe. Y lo que determina la prescripción es el lazo de la condena que le hubiera correspondido. Pero en la parte civil, que es lo que nos importa, la prescripción es cuando la obligación se extingue y nadie te la reclamó. Insisto, si es una obligación derivada de un contrato, prescribe a los 10 años. O sea que si vos no pagás el alquiler, no entregaste el auto, durante 10 años pueden reclamártelo. Después ya no. Si es una obligación que no deriva de un contrato, sino que deriva de alguna otra obligación extracontractual, qué sé yo, un choque de autos en la esquina, un daño de lo que sea, tenés 5 años para reclamarlo. Las obligaciones laborales son 2 años. Los impuestos, algunos son 5, otros son 10, todo es relativo. Todo depende. Hay que ver cada deuda, cada obligación en particular, cuál es el plazo de prescripción que tiene establecido. Pero bueno, pasado ese plazo, no es que la deuda se extingue, sino que vos ya no podés reclamarlo judicialmente. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de obligaciones naturales y civiles? En este caso, la obligación pasa a ser una obligación natural, no civil. Y creo que esa es la última forma de extinción. Yo no les mandé todavía el trabajito de contrato, ¿no es cierto? No. Bueno, yo ahora en el transcurso de la semana se los voy a mandar, porque ya lo tengo hecho y ya con eso vamos a tener unas cuantas clases. O sea, ya con contratos vamos a tener para trabajar un tiempito. Y después nos quedaría derechos reales, que eso ya es más para ver solamente lo importante. Lo que tengo que ver es cómo hago para hacerle llegar el material de la primera parte que no vimos todos juntos. Bueno, faltan 2 minutos para que termine esto, así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran sacarse, si no, los dejo tranqui, porque arrancar contratos ahora no tendría ningún sentido. Y el lunes que viene arrancamos de cero, así ya va todo más concatenado. Además debe ser bastante... Ya está probado que la atención de la gente no puede durar más de 40 minutos. Ya más de 40 minutos ya empieza uno a distraerse, empieza a ser probado. Ustedes, yo puedo seguir hablando. Pero bueno, me parece que está bien. Bueno, acuérdense chicos que el 26 vamos a hacer ese parcialcito, ¿sí? Vayan reservándose el lugar
porque no hay excusa para no hacerlo y lo que tenemos que solucionar es el tema conectividad. No sé cuántos de ustedes, supongo que ya habrán hecho con algún otro profesor, así que deben tener ya algo más o menos aceitado o visto ¿Cómo, de cómo profe? hacerlo. Profesor, ¿Cómo? yo no escuché el 26 y qué día va a ser un parcial. El 26 de octubre vamos a hacer una especie de pequeña evaluación online con esos cuestionarios que tiene el aula virtual, que seguramente ya habrán hecho algunos ustedes con algún otro profesor, ¿sí? ¿Han hecho? Sí. Sí, el de ética mandó uno recién Bueno. hace poco. Bueno, el tema es así, es un cuestionario que yo les subo a la red y lo habilito para que ustedes puedan entrar tal día a partir de tal hora. A partir de ahí ustedes entran, tienen un par de horitas para contestarlo, lo cierran y listo, ya están evaluados porque es automático. Es simple, sencillo, pero bueno, es una forma de hacer una evaluación, ¿sí? Lo vamos a hacer el 26 de octubre y se los aviso ahora, un mes antes, para que vayan acomodando las cosas y que tengan todo previsto, ¿sí? Porque va a ser complicado, después tenés que hacer así. Insisto, es una evaluación, no es definitiva ni nada. Quiero que ustedes lo hagan solos, sin ayuda, para ver qué es lo que sale. Pero ya lo vamos a seguir charlando en las sucesivas reuniones que hagamos, ¿sí? Así que esto se va a cortar. De todas formas, chicos, los veo el lunes que viene. Y seguimos con esto. Gracias, profe. ¿Claro? Buenas Hasta noches. luego, profe. Claro. Chao. Profe. Buenas noches, profesor.